¿Qué tal? Nuevamente les saluda el pastor Juan de Ministerios Portadores de su Palabra, para seguir con esta cuarta y última parte de este estudio del libro de Jonás, que le he puesto como título Siendo más como Cristo y menos como Jonás. Ya que hemos hablado en las semanas pasadas sobre el plan de Dios para la ciudad de Nínive y sobre la desobediencia del profeta Jonás, el cual, movido por su soberbia y altivez, se rehusaba a cumplir con sus obligaciones. Hemos llegado a los últimos 2 capítulos en los cuales encontraremos que finalmente Jonás, aunque ya muy de mala gana, después de que Dios le había enseñado una lección, lo hizo cambiar de opinión. Así es que finalmente Jonás decidió ir a proclamar el mensaje que Dios le había dicho que proclamara. Quédese con nosotros en esta cuarta y última parte del estudio Siendo más como Cristo y menos como Jonás. Soy el pastor Juan de Ministerios Portadores de su Palabra. Comenzamos. Dios les bendiga nuevamente. Soy el pastor Juan de Ministerios Portadores de su Palabra, dándole las gracias por acompañarnos en esta cuarta y última parte de este estudio del libro de Jonás. El tema que quiero tocar en esta hora habla sobre el enojo de Jonás y la misericordia de Dios. Los capítulos que estaremos leyendo serán el capítulo 3 y el capítulo 4. Y vemos que cuando la palabra de Dios es proclamada por su pueblo hacia las personas, la palabra misma produce un efecto que se conoce como culpabilidad de conciencia, la cual le ayuda a la persona a reconocer su error y su estado espiritual. Es ahí cuando el Espíritu Santo mueve a una persona a autoexaminarse y a realizar que realmente sus acciones están en desacuerdo con la voluntad de Dios. Y de esta manera las personas pueden volverse a Dios y gustar del amor, de la gracia salvadora de Dios y de su perdón. Para empezar, quiero hablar un poco sobre lo que hemos estado hablando en las semanas pasadas. Pues ya que he estado tratando en las semanas pasadas el tema sobre el plan de Dios para la ciudad de Nínive y sobre la desobediencia del profeta Jonás, el cual se rehusaba a cumplir con sus obligaciones. Entonces hemos llegado a los últimos 2 capítulos en los cuales encontramos que finalmente Jonás, aunque al parecer ya de muy mala gana, y después de que Dios le había enseñado ya una lección que lo hizo cambiar de opinión, Jonás finalmente decidió ir a proclamar el mensaje que Dios le había dicho que proclamara. El punto número 1 que quiero tocar es: Jonás proclama el mensaje. Y la lectura bíblica que estaremos leyendo se encuentra ya en el capítulo 3, verso 1 al 4 del libro de Jonás, y dice así la palabra de Dios. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámales el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y lo recorrió todo un día, mientras proclamaba, diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Después de que Jonás se arrepintió de su rebeldía y haber clamado a Dios por una nueva oportunidad, según vemos en el capítulo 2, en el verso 10, que aquel gran pez, por órdenes de Dios, arrojó a Jonás a tierra firme. Y es entonces que Dios le vuelve a preguntar: ¿vas a ir? ¿Verdad? No dice así la Biblia, pero Jonás escribe que nuevamente la palabra de Dios llegó a él. Al parecer Jonás finalmente dijo que sí, aceptó el llamado de Dios. Y es ahí cuando Dios le dice: levántate y ve a Nínive.
aquella gran ciudad y proclama el mensaje que yo te diré. Vemos pues que Jonás finalmente se levantó y empezó a predicar el mensaje que Dios le había dado. ¿Cuál fue el efecto producido? Bueno, el que toda una ciudad se arrepintiera de sus malos caminos. Y el efecto que la palabra de Dios produce no fue necesariamente porque Jonás en sí tuviera poder para cambiar el corazón de la gente. Es más bien la misma palabra de Dios que hace el trabajo. Si nosotros leemos ahí en Isaías 55:11, vamos a entender el porqué. La palabra de Dios dice: así es también que la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esta escritura bíblica nos declara una explicación del porqué. En Hebreos capítulo 4, ahí en el verso 12, encontramos el porqué. Dice así la palabra de Dios, 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, llega hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es palabra viva, es palabra eficaz. Por eso toda aquella persona que escucha el mensaje de salvación, de alguna u otra manera, esa misma palabra, la cual Juan declara que es Jesucristo, el verbo, la palabra, produce un cambio, un efecto de culpabilidad en la gente, o más que una culpabilidad, una realidad. Abre la mente, abre el corazón y finalmente nos ayuda a realizar que lo que estamos haciendo está fuera de lo que es la voluntad de Dios y que sin duda alguna, si no cambiamos nuestra manera de vivir, sufriremos consecuencias. Tal era el caso de Nínive. Dios le había dicho a Jonás que fuera a Nínive, que predicara el mensaje de salvación y que si no se arrepentían de sus malos caminos, en un lapso de 40 días Dios mismo destruiría toda la ciudad. Entonces, en contraste a la actitud de Jonás, recuerden que estamos hablando sobre el título de ser más como Cristo y no seamos como Jonás, o ser menos como Jonás. En contraste a la actitud de Jonás, vemos cómo Cristo declaró cuál fue su propósito al estar aquí. Entonces, si nosotros vamos al libro de San Juan, ahí en el capítulo 6, y leemos el verso 38 y hasta el verso 40, encontramos esto: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que reconozca al Hijo y crea en el que lo envió, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. El propósito de Cristo aquí en la tierra siempre fue ese: que todos conocieran al único Dios verdadero. Él declaró esa verdad que al ser humano le era oculta o se le tenía oculta. El mismo Señor anduvo predicando el mensaje del reino, los misterios del cielo, y vino a declarar la palabra en un lenguaje que todos nosotros lo pudiéramos entender. El punto número 2 trata sobre las personas de Nínive que creen en el mensaje. Y si leemos nuevamente ahí en el libro de Jonás, nos vamos a dar cuenta de que cuando Jonás anduvo predicando, la gente atendió al llamado de Jonás. Y mire lo que dice: y los ninivitas le creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de cenizas. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal
ni ganado probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que todas las personas, junto con sus animales, hagan duelo y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que se les había anunciado. ¡Qué maravilloso es Dios! Lento para la ira y grande en misericordia. El mensaje de Jonás dado por Dios, aunque fue un mensaje muy sencillo, en realidad tuvo un gran impacto en una ciudad de más de 120,000 personas por las que Dios estaba preocupado por su manera de vivir. El mensaje que encontramos aquí es que cuando una persona, familia o ciudad o nación se arrepiente de sus malos caminos, experimentará sin duda el amor y la bondad de Dios. Tal fue el caso de esta ciudad completa, que tras haber escuchado el mensaje, toda la ciudad se arrepintió, aún los animales, por órdenes del rey. Y lo que me impacta, lo que me llena de alegría, me llena de gozo, es de ver cómo las condiciones o la inclinación del corazón del ser humano siempre está inclinada hacia el mal. Dios, en su bondad, nos muestra su gracia salvadora. El verso 10, vemos que al ver Dios que toda la ciudad se arrepintió y clamó, proclamó ayuno y proclamó oración, porque el rey dice que clamen con todas sus fuerzas a Dios. ¿Quién sabe si tal vez Dios cambie de parecer al ver esto, al escuchar esto, y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos? Y Dios en su bondad, al escuchar estas cosas, al ver que realmente el pueblo de Nínive cambió su manera de vivir, se arrepintió de su pecado, Dios cambió de parecer. Y dice el verso 10 que no llevó a cabo la destrucción que Él les había anunciado que llevaría a cabo si esta nación no cambiaba sus caminos. No cambiaba sus caminos. Entonces, es importante conocer la voluntad de Dios. Dios es bueno, lo he dicho en mis mensajes y siempre lo voy a decir. Dios no es malo, Dios es bueno. Dios no es un Dios que nomás está con una lupa viendo a ver los errores de la gente. Si ese fuera el caso, entonces ya todos estuviéramos achicharrados por causa de nuestra maldad. Pero Dios es paciente, permite muchas cosas. En su paciencia, Él no interfiere con la vida del ser humano. Pero Él nos advierte que si no nos arrepentimos y cambiamos nuestra manera de vivir, seguramente las consecuencias nos van a alcanzar. El salmista David, ahí en el Salmo 103, del 8 al 14, declara que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Encontramos pues que a causa del mensaje de Jonás, desde el más chico hasta el más grande, incluyendo al rey de Nínive, hasta los animales proclamaron ayuno en señal de arrepentimiento. Y Dios miró lo que habían hecho y fue movido a misericordia y no lo destruyó. Amable oyente, déjeme le digo que lo mismo está preparado para estos días. Dios ha preparado un juicio para todo ser humano, en el que usted y yo sin duda alguna estaremos. Lo único que nos puede hacer escapar de ese juicio, donde seguramente los malos, dice la Biblia, que irán a la condena, lo único que nos puede escapar de eso se llama el arrepentimiento, el pedir perdón por nuestros pecados, aceptar a Cristo como Señor y Salvador y reconocerle como tal y vivir
para Él. Eso es lo único, amable oyente, amado hermano, que nos va a salvar de la ira venidera. No es que Dios sea malo. De hecho, si Dios hubiera querido erradicar lo malo desde el principio, déjeme le digo que nada existiría. Porque en algún momento todos hemos fallado, todos hemos mentido, todos hemos hecho cosas que son desagradables delante de Dios. Pero Dios en su bondad y en su misericordia nos extiende su mano y nos extiende el perdón. San Juan 3:16 dice que Él envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree o crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Encontramos pues que a causa del mensaje de Jonás, desde el más chico hasta el más grande, proclamaron ayuno y proclamaron la oración. Y eso fue lo que salvó a esta ciudad de ser destruida. El punto número 3 de Jonás, quiero hablar sobre lo que es el enojo de Jonás, pero sobre todo la misericordia, la bondad salvífica de Dios. Y en el capítulo 4 vemos que de alguna manera Jonás sabía lo que Dios haría con esa ciudad de Nínive. Jonás, mejor que nadie, mejor que nosotros, conocía quién era Dios. Y al ir estudiando el mensaje o el libro de Jonás, nos damos cuenta de esta realidad tan hermosa, de que Jonás, muy dentro de su corazón, sabía que lo que Dios haría con esta ciudad de Nínive. Jonás sabía que Dios mostraría su amor por aquella ciudad perdida y no la destruiría si se arrepentía de su maldad, como él les había advertido. Ahí en Jonás, capítulo 4, del 1 al 4, dice así: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir antes de seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Vemos pues que Jonás se enojó con Dios hasta el extremo de pedirle que mejor lo matara. Jonás sabía que si él iba a Nínive y proclamaba el mensaje de arrepentimiento, la ciudad, que de alguna manera sabía quién era Dios, había escuchado a Dios de todo lo que había hecho cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, seguramente llegó hasta oídos de esta gran ciudad llamada Nínive y sabían quién era Dios, y sabían y conocían quién era Jonás. Y Jonás sabía que Dios se iba a arrepentir, o más bien iba a cambiar de parecer y no iba a destruir esta ciudad que tanto odiaba Israel. Por eso Jonás ora a Dios y le dice: es mejor que me mates, no quiero vivir. Me llama la atención el verso 4. Dios le hace una pregunta a Jonás y le dice Dios a Jonás: ¿haces bien en enojarte tanto? Le pregunto: ¿podrá el hombre contender con Dios? ¿Enojarse con Dios? Quizás podemos enojarnos, pero ¿tenemos argumentos para sostener nuestro enojo delante de Dios? Yo le pregunto. Job llegó a la conclusión, cuando él cuestionaba a Dios por su sufrimiento, y mire, le voy a invitar a que leamos ahí en el libro de Job, un libro muy hermoso, y animando a que leamos el capítulo 38 de Job, y estaremos leyendo del verso 1 hasta el 11. Y mire, dice así: el Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder.
¿Dónde estabas tú cuando puse bases en la tierra? Dímelo si de verdad sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaba a coros las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas, cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y sus compuertas, coloqué sus cerrojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar? ¿De aquí no pasarán tus orgullosas olas? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar? Y si nos vamos al capítulo 40 y leemos el verso 1, el Señor también le pregunta a Job, ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Y el verso 6 al 9 dice, el Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo, prepárate a hacerme frente, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿O puede tu voz tronar como la mía? Dios es tan grande y tan hermoso, tan sabio en todo, es tan perfecto que nadie puede contender con él. Y Jonás, cuando estaba enojado, él sabía quién era Dios. Él sabía por qué no quería ir a Nínive, porque él sabía que Dios se iba a cambiar de parecer y no iba a destruir esta nación. Por eso Dios le dice, oye, pero ¿haces bien con enojarte tanto? No podemos cuestionar a Dios por lo que Él es. Dios es grande, Dios si nos somete a la más mínima de las pruebas no la vamos a resistir ninguna. Con una sola pregunta como la que le hizo a Job, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Jamás podremos nosotros responder eso. Entonces, en contraste a todo esto, ¿qué es lo que hizo Jonás? Jonás se dio la media vuelta y se fue a acampar a la orilla de la ciudad para esperar la destrucción de ella. Y el punto número 4 es este, que Dios le enseña otra lección a Jonás. Ahí en el capítulo 4 de Jonás, nosotros vamos a encontrar qué es lo que pasó con este malcriado de Jonás. Mire, si leemos el verso 5 hasta el 11, dice, Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, el cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra, y Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó, prefiero morir a seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Dijo Jonás, claro que la tengo. Le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo, ¿tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció? Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen de su mano derecha y su mano izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Qué hermoso es el Señor que se compadece aún de aquellas personas que viven alejados de su voluntad. Jonás, aún sin estar conforme con lo que pasaba, él se salió de la ciudad y acampó a las orillas para esperar qué iba a pasar. Y aunque Jonás esperaba la destrucción de sus enemigos, Dios le mostraría qué tan importante eran la gente de esa ciudad.
Vemos pues que Dios preparó una calabacera para que le diera sombra, pero que a la mañana siguiente sería destruida por un gusano, y que encima de eso mandaría un viento fuerte que le causara un malestar a Jonás al punto de querer morirse. En el verso 9 vemos que Dios le pregunta: ¿tú te enojas por una planta en la que no tuviste nada que ver con su creación? Entonces, ¿cómo yo no me voy a preocupar por una ciudad de más de 120,000 personas en las que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, entre su mano izquierda y entre su mano derecha? La confusión de valores en la mente de Jonás se hacía obvia. Dios lo desafía a considerar lo que valían los ninivitas, que aunque moralmente eran culpables, estaban indefensos y perplejos sin saber cómo escapar del juicio divino. Sin un profeta o alguien que les diga lo que está incorrecto, estarían siempre atrapados en su maldad y expuestos al juicio divino. Y con esto quiero concluir esta última parte. En la actualidad, ¿qué no es el mismo estado social, espiritual, moral en el que estamos viviendo? Y sin que alguien les diga a la gente lo que es moralmente incorrecto y lo que es pecado, ¿cómo podrán escapar del juicio divino? La humanidad completa vivirá siempre atrapada en su maldad y estará expuesta al juicio de Dios, que según la palabra de Dios, el castigo eterno es el infierno. Le pregunto, ¿qué está usted dispuesto a hacer para evitar el juicio divino sobre las personas que usted conoce, que no conocen el plan de salvación de Dios para sus vidas? El libro de Romanos capítulo 10, Pablo escribe que ¿quién podrá creer al mensaje si no hay quien vaya? ¿Cómo van a creer, dice, si no hay quien vaya? Pablo les pregunta pues, ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? Esta declaración no necesariamente alude a la idea de que entremos al servicio público para predicar las buenas nuevas. La palabra predicador en sí mismo significa alguien que publica, que anuncia, declara. O sea que todo creyente se le ha asignado un púlpito personal, ya sea en el hogar, en la escuela o el área de trabajo, o aún en la comunidad, donde se puede declarar y contar a otras personas sobre la voluntad de Dios y su plan de salvación. En Romanos capítulo 1, verso 14, Pablo se declara deudor con Dios, en un sentido de obligación para con Él. En el libro de Efesios 2, Pablo declara también que el ser humano está espiritualmente muerto en pecado y que necesita vida. El ser humano va por el camino de perdición y necesita ser encontrado por Dios. Cristo es la clara evidencia de que el ser humano está perdido, y eso lo podemos leer ahí en Lucas 19:10. Yo le pregunto, ¿hay alguien que quiera tomar el papel de predicador? Vaya y haga algo, y verá que el mensaje de la palabra sin duda no será en vano. Y así concluyo este estudio del libro de Jonás. Soy el pastor Juan, de Ministerios Portadores de su Palabra. Hasta la próxima.